Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast, ¿Cuál es tu historia? Mi nombre es Miguel Rubio y en este capítulo les traigo como invitado especial a Nacho Caballero. Invité a Nacho porque Nacho es especialista en storytelling, es creador de 5 podcasts, ha expuesto temáticas como por ejemplo la temática de la paternidad y además es autor de uno de sus muchos libros, No soy el típico. Nacho es escritor, copywriter y formador especializado en History Brand y Storytelling. Así que los invito a conocer su historia. Bueno, yo me llamo Nacho Caballero y bueno, lo primero que soy es pareja de Fátima y padre de nuestras consecuencias, que son Oliver y Alma. Y aparte de eso, pues bueno, soy escritor y formador especializado en storytelling y story brand, con la idea de que la gente sea héroe en su vida y guía de su cliente. Esa es un poco la idea de mi trabajo. Pues eso, me dedico a dar formación para empresas y para emprendedores en este momento con el poder de las historias. Buenísimo. Y bueno, ¿cuál es la historia detrás, más o menos? Hay algunas personas que lo han contado en este podcast desde cuando eran niños, quizás algunos cuando están recién empezando el colegio, como por la etapa en donde a ti más te acomode. ¿Cuál es esa historia detrás? ¿De dónde comienzan tus primeros pasos en esta formación de carrera y en lo que actualmente tú te dedicas? Pues todo empieza cuando, bueno, yo nací siendo un poco diferente, ¿no? Yo tenía un perímetro craneal que sigo teniendo muy por encima de la media. Eso me marcó de pequeño, acoso escolar, canciones en mi contra, este tipo de cosas. Pies planos también, que tampoco ayudaban mucho con las botas ortopédicas. Bueno, un desastre, ¿no? Entonces esto me hizo potenciar mucho el sentido del humor para conectar con la gente. Y con 5 o 6 años mi padre me había contado muchos chistes y yo los había memorizado, y en una boda a la que me llevaron me subí al escenario a contarlos. Esto tiene su importancia, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, eso fue una cosa que siempre recordaré por lo que pasó después, pero yo era un chaval que tuve una pandilla fantástica en mi barrio, crecí con la tribu esta tenías 3 madres por lo menos, y éramos un montón Ajá, de amigos, pero yo me dio por tocar el piano con 9 años, ¿no? Y también ajá. tuve un profesor a esa edad que despertó mi creatividad, ¿no? Fue mi profesor Keating. Y ese También profesor en el de piano, ¿no? No, este era de lengua, Ah, ¿vale? perfecto. Lo del piano vino un pelín después, ¿eh? Pero este Ajá. profesor nunca nos mandó deberes para casa y se inventó una asignatura que era texto libre y nos permitía escribir lo que quisiéramos. Y eso fue crucial para mí, conocer a ese profesor. Le tengo muchísimo cariño. Es mi viejo profesor, mi maestro. Y, y eso me marcó porque me inventé una historia, tuvo 2 temporadas, era por capítulos y despertó mi creatividad realmente ese profesor. Fue crucial. Luego, bueno, al contrario de lo que pasa hoy en día, que los niños se les atiborra de extraescolares que no han pedido, pues yo les pedí a mis padres estudiar música. Y estuve estudiando piano, pues hasta quinto de piano, sí. Lo Ujú. toqué Ahí bien yo una quería hacer tarde. una pausa porque te quería preguntar Sí, cómo tú te fue córtame. en... Vamos a hacer ciertas pausas porque desde la Bien. curiosidad me imagino el preguntarte, ¿no es cierto?, el cómo te fue con tus padres en ese apoyo. Si tuviste apoyo o fue un poco Sí, dificultoso para ellos apoyarte en algo que es hombre, la música. yo vengo de Leganés. Leganés, para que nos ubiquemos, es una ciudad dormitorio de Madrid, de aquí de Madrid, en España, y es Ujú. una ciudad dormitorio. Ahora es una ciudad más ciudad, pero en los 80 era una ciudad dormitorio, era casi un pueblo, ¿vale? Entonces yo soy de familia humilde, padre camarero, madre costurera, y comprar un piano de Mm, 100.000 pesetas en aquella época, aquello fue un sacrificio enorme para mis padres. Yo, o mm, sea, me acuerdo el día que lo trajeron a casa, pero sí, siempre me apoyaron en eso y me dieron luz verde a que estudiara piano, aunque finalmente no me dediqué a eso. Si es verdad, Miguel, mm. que enfrentarte a un examen de piano en aquella época con 9, 10 años es muy duro. Y eso, hay un concepto que me gusta mucho, que es que elevó el listón de mi osadía. O sea, a partir de ser capaz de los exámenes de piano, tengo la certeza de que lo que me ha propuesto la vida después, que no han sido cosas menores, han sido cosas potentes, me ha parecido más fácil que eso.
O sea, como diciendo, si hice los exámenes de piano, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Sabes? Es un poco la idea. Claro, claro, claro. O Sí, sea, apoyo te ayudó total. de alguna manera, te ayudó digamos, a pasar cosas desafiantes como en los exámenes de piano. ¿Y cómo eran esos exámenes de piano? Como si recuerdas alguno, cómo era más Pues o los menos. exámenes de piano, pues imagínate un piano de hierro y madera que no ¿Ya? tiene USB, Ok. no tiene truco, no tiene acompañamiento, no hay nada, eres tú y el piano. Y Mm, tú llevas 12 partituras que te has aprendido durante el curso y te examinas, pues una obligatoria, 2 por sorteo, otra la eliges tú, que en realidad la elige tu profesor o profesora. Y ale, allí delante de todos los padres y madres, o sea, es muy crudo. mm. O sea, O tienes sea, que claro, la tocarlo bien. exposición a público. Tocar el piano, o sea, es como máxima tensión, te está mirando todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso realmente en el termostato de mi valentía me la dejó muy arriba, ¿sabes? O sea Buenísimo. que creo que esas dos cosas, el profesor Keating y el piano, marcaron mi infancia. Me hicieron ir por un camino distinto al que tenía predeterminado por la vida, por haber Mm, nacido donde nací. mm. ¿Tomaste ¿Vale? en cuenta después, bueno, en proyectos o decisiones posteriores, ese profesor que te inculcó esto como de la escritura libre? Eh, No, no, no. Luego, el tema de la escritura tardó en llegar después. Es verdad que yo, por ejemplo, siempre mm, que, por ejemplo, aquí había en España un concurso del periódico Marca, que era la Liga Fantástica de Marca, ¿no? Que la gente hacía equipos y tal. Entonces un amigo mío tenía un bar y mm. yo escribía las crónicas de lo que había pasado durante la jornada de fútbol. Y la gente iba el lunes a leerlas porque se meaban de la risa, ¿no? Siempre he tenido habilidad para escribir. Eso siempre ha sido así. Ajá. Pero bueno, Mm, tardé luego en reencontrarme con este profesor. Tardé, pues te voy a decir, cuánto fue en 2018, con 43 años me reencontré con él, sí, con 43 años míos. Me wow. reencontré con él en un momento, la verdad que muy chulo, porque digamos que tengo uno de mis libros, el de No soy el típico, que cuenta toda esta historia que te estoy contando a ti. Ujú. Bueno, pues antes de hacer el libro, ahora si quieres entramos en esa parte creativa, pero Claro. yo descubrí que cuando hacía una charla, eso era el índice del libro. El PowerPoint que yo me llevaba a la charla, eso era el índice del libro. Y eso la primera vez que me pasó fue con No soy el típico. Esa charla Ajá. fue en el Campus Google de Madrid, el 28 de septiembre de 2018. Invité a ese profesor con el que me reencontraba ese mismo día después de 33 años. Eso está grabado, ¿eh? Wow. Eso lo puedes buscar en internet, que está grabado. Está el momento profesor, lo llamo yo. Sí. Ajá. Uf. Poderoso. Y desde 2018, pues le tengo en mi vida, hablamos con frecuencia y es un gran tipo, muy entrañable. Wow. Sí, sí. Y, o sea, claro, como la parte de las, como que, como me vas contando tú ahora, como que lo veo yo desde afuera, que has vinculado de alguna manera como la parte del humor, ¿no es cierto? Con las charlas y también los libros, como con la escritura y todas esas disciplinas que de alguna manera se van Ujú. como conectando, ¿no? Sí, aquí hay un motor muy importante y es el amor. Y ahora te cuento, Miguel. Mm, Yo cuando llego a los 20 años, que estaba en la universidad estudiando ciencias políticas, pues porque no llegué a periodismo, ¿vale? Me llaman para montar una empresa desde cero, ¿vale? Una mm, conocida de mi madre me llama para montar una empresa. Bueno, por diversas razones. No sé cuál es exactamente, pero me llaman. Porque yo había trabajado en ese sector, en el sector de los resúmenes de prensa, el clipping, el recoger información de las empresas y enviarle a esa empresa dónde ha salido su empresa, qué se dice de ella, la reputación, lo que ahora sería reputación online. Pues ujú, te estoy hablando de los años 90, ¿no? Y claro. en ese mundillo estuve más de 20 años, dirigiendo esta empresa durante 20 años. O sea, Pero desde el principio, cuando la montaste y pasaste en sí, eso 20 años. yo era una especie de emprendedor por accidente, ¿no? O sea, el dinero no era mío, yo no me estaba jugando el dinero, pero yo era, desde el nombre que se le ponía a la empresa, buscar la oficina, contratar a la gente, todo eso estuve en primera línea de fuego. Y Mm, digamos que fue como un MBA, pero sin clases teóricas. Eso fue solo práctica, ¿vale? Y la ajá. empresa funcionó fenomenal durante 20 años, ¿no? Pero cuando yo llevaba en esa empresa unos
2006, 2010, unos 10 años más o menos, me reencontré con el amor de mi vida, con mi Un primer amor, reencuentro. el que Ok. tuve con 13, 14 años, me reencontré a los 30 con ella. A Y al los hacerla 14, reír, de los 14. el primer amor que tuve con 13, 14 años, ese primer amor me reencontré con él a los 30, A los ¿vale? 30. Y ella, al reenamorarla, digamos de alguna Ujú. forma, como nunca ha sido guapo, pues yo la hacía reír. Entonces ella se meaba de la risa conmigo y me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. Y entonces ahí nace o se recupera al niño de 5 años que hacía reír en bodas, ¿vale? Porque me convertí en monologuista de Paramount Comedy aquí en España Ajá. y descubrí el nicho de los monólogos personalizados. Por un lado Ok. está el Y stand-up eso, comedy. ajá, eso nace, perdona que te interrumpa, eso nace después de los 20 años que estuviste en No, la no, no, empresa se que solapa. montaste, ¿no? No, no, se solapa. O van- De los 20 Ah, años que estuve en perfecto. la empresa, en el trabajo Ujú. serio y aburridillo, aunque Claro, el nos más reíamos formal. mucho. Nos reíamos mucho en la oficina, nos partíamos de risa porque como era, o sea, lo llevaba yo con mi hermano, pues es que era muy divertido. Pero la Mm, empresa no era nuestra, ¿vale? claro. No, a la mitad de ese periodo, ¿vale? Es cuando Ujú. aparece mi chica y ella es la que me anima a ser monologuista y yo me hago monologuista profesional. Entonces, durante un tiempo estoy combinando las dos cosas, ¿vale? Buenísimo. Hasta que pasa algo, bueno, ahí hago monólogos, o sea, descubro los monólogos personalizados en eventos privados, personales, en eventos de empresa, y ese es el germen de lo que soy ahora. Esos monólogos personalizados destinados a hacer reír derivan posteriormente en formaciones para hablar en público, storytelling, storybrand, ahora si quieres entramos en eso, pero Ujú. como está completamente vinculado en mis emociones, mi vida real con mis decisiones profesionales, ¿no? Wow. Te quería hacer una pregunta que no sé si es que se entiendan, vayas a entender o no, pero es algo así como, ¿qué tan conectado puede estar esa parte de tu vida donde empiezas a hacer formaciones para hablar en público, hacer storytelling, ¿no es cierto? Con esta parte de más de tu infancia, que era como generar humor por esta condición que tú me dijiste que partiste de tu infancia, ¿no? No sé si más o menos me captas la pregunta, como Sí, sí, si el estará de tema alguna de... manera conectado. A ver, el hecho de ser un chaval peculiar, ahora no se nota, ¿vale? Miguel, ahora tú me ves y dices, va, pues no, es un chaval, un tío normal, ¿no? O sea, no es especialmente, no parezco un chupachus, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pero te puedo asegurar que con 7 años sí, ¿vale? Yo las fotos de adolescencia son complicadas, ¿vale? Que tampoco es una tragedia, o sea, yo no, ya sé que hay situaciones peores, ¿vale? Pero bueno, yo tuve lo mío, ¿no? Pero eso sí me generaba la necesidad de potenciar la socialización con la gente. Y el humor era el motor. Lo que pasa que con Mm. 15 años son todo calabazas con las chicas, menos este primer amor que tuve, ¿vale? Pero normalmente eran calabazas con ellas, con ellas y con las matemáticas, que se me daban mal. Y luego eso se transforma, influido por el piano. El piano, ¿sabe lo que pasa? Que estudiar música es como la natación del cerebro. Ok. Entonces, estudiar música te distingue de los demás. Ahora no, porque casi todos los chavales, en el entorno de mis hijos, es más fácil la música, es más asequible, está más presente estudiar música, ¿no? Pero en aquella época Mm, te diferencia y te da una mente reflexiva, mucho tiempo solo por el conservatorio. Era un mundo muy oscuro, menos mal que lo han modernizado, ¿sabes? Pero todo mm, eso te curte. Es un mundo en el que tienes mucho tiempo para pensar y te conviertes en una persona muy reflexiva, ¿vale? mm, Pero esa capacidad de comunicación con la gente de la infancia se traslada después. Siempre ha estado presente, ¿eh? También en el trabajo aburrido, también en el trabajo alimenticio, si le queremos llamar así. Un claro. trabajo que nos lo pasamos bien, pero siempre ha estado ahí, ¿eh? La parte divertida. Yo he llorado de risa en ese trabajo, he hecho llorar de risa también en ese trabajo, con una revista interna que teníamos, ¿sabes? Ajá, Entonces, bueno, ajá. esa sensación Buenísimo. de que nunca se apagó la luz. La luz del chaval, eso lo dicen mis hijos, dice, papá, dice, es que tú cuidas tu niño. A ti lo que te pasa es que tienes que cuidas tu niño interior, ¿vale? Esa es un poco la Mm, idea. Le sigo cuidando. Yo me sigo emocionando como un chaval. Sí, qué bonito. Que te lo digan tus hijos. sí, 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 sí. Es un poco Y de alguna... el Ajá, personaje de Phil en Modern Family. Phil Dunphy es un personaje de la serie Modern Family. ajá. Ellos me ven un poco así.
Quizás no tanto, pero sí un padre divertido. Bueno, Ajá, como el ha- perfil, como hace, el arquetipo. hace, sí, hacemos cosas por la calle que no veo hacer a ningún padre. Canciones, rimas. Sí, es Súper. O importante sea, que... este reencuentro amoroso, volviendo a lo que tú me estabas compartiendo, te Sí, hace volver a eso. O sea, porque tu pareja te dice esto como, oye, las risas, y ahí eso lo pasaste de alguna manera como a, a- eso es. lo llevaste de alguna manera a hacer monólogo profesional con el tema de los chistes y hablar en público, ¿no? Eso es. Sí, y Mm, luego hay más amor. Luego, o sea, a mí me gusta mucho decir que el motor de toda esta historia es el amor, pero de cabeza. O sea, nace Oliver en 2014 y en ese momento, Miguel, mis jefes piensan, aquí en España se lleva mucho esto, que cuando tienes un hijo te tienen cogido por allí, ¿vale? Te vale. tienen Mm, atrapado. Vas a tragar con más cosas, te vas a revolver menos, vas a reivindicar menos, vas a ser más dócil porque tienes un hijo que mantener, ¿vale? Se mm. equivocan, se equivocan, ¿vale? Ok. Conmigo pinchan en hueso claramente, ¿vale? Ah, Entonces, lo que pasa a partir de ese momento que yo, bueno, pues empiezo a pedir, a reivindicar una serie de cosas que son derechos laborales, que no es que yo no quemaba contenedores, ¿eh? Pues ujú, mi derecho a permiso de paternidad, pues cogerme 15 días de vacaciones con ese permiso de paternidad para estar un poco más tiempo con mi hijo. mm, Y aunque me aprietan, pues yo aguanto. Y luego nace Alma en 2016. Y hago lo mismo, pero ya sin temblar, ya sabiendo que yo tengo derecho a eso. Y además, Miguel, hay una mm, transformación en... Mis hijos cambian mi patrón, mi escala de valores. ujú. Entonces empiezo a ver como ridículo que una empresa me haga elegir entre mi familia y ellos, Claro. ¿sabes? O sea, Entonces, como Miguel, te apretaron realmente. sí, Veo me y apretaron. seguro. Imagínate que yo pedí la hora de lactancia y no tengo pechos, o sea, no tengo. Les pedí la hora de lactancia, entonces ahí ya echaban espuma por la boca, ¿sabes? O sea, eso fue tremendo para ellos. Ah, Y me mm. presionaron tanto que me terminaron despidiendo después de 20 años de máxima dedicación a la empresa, con lo cual, O sea, solamente por velar por tus derechos. exacto, sí, sí, sí. Wow. Es una. Ah, ujú, No, no, fue todo muy sutil, ¿eh? Te pasan del mm, atosigamiento, luego el ninguneo. O sea, mm, era una cosa sutil pero evidente. Sí. claro. Y desde la curiosidad, no sé si recuerdes como exactamente cuáles fueron los derechos principales que tú velaste para defender de ti, ¿no? Pues En mira, los esta derechos que parte. yo... Ajá. Mira, ahora en España creo que el permiso de paternidad son 4 meses para el hombre, pero en Ujú. 2014 eran 13 días, ¿vale? Yo a partir de 13 ese momento, días. 13 días. A partir de que nace Oliver, no solamente... O sea, es que yo me pedí los 13 días y pedí 15 días de vacaciones pegados a esos 13 días, ¿vale? Ajá. Entonces eran 28 días, que era una locura en aquella época. Eso ya se me echó en Mm, cara, ¿vale? ya. Eso se repitió con Alma, porque yo con Alma lo volví a hacer. Y además pedí la hora de lactancia. Y además empezaron a Mm, tocarnos el sueldo, a bajarnos el sueldo, a tocarnos los horarios, hasta que yo y mi hermano nos hartamos y denunciamos a la empresa por, eh, por modificarnos las condiciones laborales de forma ilegal. O sea, llega un mm, momento en el que te vas envalentonando. Y además tú, no, claro. en mi caso, notas una fuerza invisible que no eres capaz de Mm, explicar cómo te estás revelando con la mano que te está dando de comer. Con estas frases, mm, Miguel, de fuera hace mucho frío, ¿dónde vas a ir? Queremos que te jubiles aquí. Cuando esos son mm, chantajes como un castillo de grandes. Y poco a poco mm. tú notas que tienes superpoderes y esos superpoderes te los dan tus hijos y el hecho de que son con el amor de tu vida, que eso es importante. Y con respecto a eso mismo, tú habías dicho que los hijos cambian la escala de tus valores. ¿A qué te refieres específicamente con eso? Pues, pues es que el Nacho de 2010 o de 2011, 2012, realmente pensaba que se iba a jubilar allí. Y era Mm, obediente, acataba. Esto de sentir tensión cuando hablabas con tu jefe y a él le encantaba que la sintieras. Y sentir mm, alivio cuando colgabas el teléfono. O cuando venía, generaba tensión y te sentías aliviado cuando se iba. Y eso le gustaba a él.
Mm, Cuando aparecen mis hijos, eso empieza a no suceder. claro. Claro, me imagino Y, ahí y- una sensación de parte de tu jefe de no control, tanto como antes. Hombre, claro, ahí empezó Mm, a pasarlo mal. Claro, como diciendo, ¿y wow. este? Si se supone que teniendo hijos tendría que ser más dócil, ¿qué coño le pasa? Perdona la expresión, ¿sabes? En el caso, no, bienvenido sea esas expresiones en este podcast. Bienvenido sean. Sí, sí, claro. Le salió el tiro por la culata porque yo no iba a detenerme en esta... Era inevitable. O sea, a mí si me haces elegir entre Mm, la familia y una empresa, va a perder la empresa, seguro. ¿Sabes por qué, justamente. Miguel? Mm, ujú. Porque el amor de tu familia solo puede venir de un sitio, pero los euros con los que te ganas la vida o la moneda que sea pueden venir de múltiples empresas, Mm, de múltiples fuentes de ingresos. Claro, mm. lo pienso ahora en mi vida. Digo, es que se parece como un huevo a una castaña. O sea, no se parece en nada. O sea, el Nacho de aquella época se salió del carril y dijo, por aquí no es. Buenísimo. Y me Y rebelé. en ese momento donde tú dices, oye, quizás, ok, vale, tenías claro que la familia iba por delante que el tema de la empresa, ¿no? De alguna Sí. manera. ¿Tú tenías en cuenta esto de qué otras maneras se podían generar ingresos para ti? No, Si no era en esto me esa costó. empresa, en cuál era como tu Mm. radar de posibilidades en ese Bueno, entonces? aquí hay un proceso largo que también ha llegado casi hasta ahora. Ok. Claro, como te he comentado al principio, padre camarero, madre costurera, el mensaje de Ujú. mi infancia era hazte funcionario, que para Ajá. mí es lo más cruel que le puedes decir a un niño. Entonces, hazte funcionario para conseguir un trabajo que odies del que no te puedan echar. Exceptuando, por ejemplo, mi amigo Alberto, que se hizo policía por pura vocación y casualmente los policías en España aquí son funcionarios. Eso es otro Mm, tema. mm. Pero que tu aspiración en la vida sea ser funcionario pues es bastante parecido a una muerte en vida, casi te diría. Que me perdonen. Bueno, Mm. no sé, Eh, yo aquí dime, dime. me encantaría hacer una pausa, quizás me esté adelantando, pero me gustaría preguntarte el trasfondo, qué es lo que hay detrás de eso que tú compartes ahora, que lo encuentro súper interesante. Hom- Es como que se inculque, digamos de alguna manera, a nivel social, de que tu visión tenga que ser funcionario en tu futuro. Em, Para mí el drama, Ujú, Miguel, es pensar en que tu aspiración sea ser funcionario, porque es que funcionario no es mm, una profesión. O sea, si tú quieres ser bombero, mm, quieres ser policía, quieres ser médico, todo eso son funcionarios aquí en España, ujú, ¿vale? claro. Pero porque tú tienes esa vocación profesional. Lo de ser funcionario tiene mucho más que ver pues, o si quieres ser profesor, ¿no? También. Mm, Tiene más que ver, el concepto de funcionario tiene más que ver con la seguridad jurídica de que vas a tener un empleo para toda la vida, aunque no te guste, y eso tiene muchas implicaciones en cuanto a realización personal. Yo creo que mm, eso se ve como... Se fomenta mucho, en España se fomenta mucho. España es un país en el que la mayoría de la gente, hay más gente recibiendo una paga, un subsidio o una subvención pública que un sueldo privado. Y mm. para mí eso, Miguel, ya sé que me estoy metiendo en un charco alucinante, No, me encanta. va en contra de la idea de democracia incluso. Ok. Porque si la mayoría de la población percibe dinero del Estado, pues hombre, las elecciones están un poquito en tela de juicio, ¿no? ¿Quién va a morder Mm, la mano que les da de comer en ese sentido? claro. Entonces me parece, Mm, cada vez me revelo mucho más contra ese tipo de opciones y me parece muy triste ver a la gente joven aquí en España queriendo ser funcionarios. Nadie, mm, nadie en su vida, nadie con 15 años, bueno, a lo mejor sí porque lo ven en casa o se lo inculcan en casa, pero ningún niño mm, pequeño de mayor quiere ser funcionario, seguro, mm, mm, ¿sabes? O sea, me parece mm, como una gran parte de tu vida haciendo algo que no te gusta, claro. ¿sabes? Está buenísimo. Bueno, me resuena mi propia historia porque mi perfil siempre fue emprendedor y nunca encajé en ninguna carrera específica. Ujú. Y lo mío
siempre fue como por el lado independiente, autónomo, y se relaciona mucho a lo que hago hoy día también. Eh, Ujú, y claro, esas opciones no, las tuve que buscar por cuenta propia, ¿no es cierto? Porque no estaban dentro de el listado de opciones que yo tenía para estudiar en una universidad convencional, para ujú. ser, ¿te fijas? Entonces, no estaba en el mismo cuadrante lo que yo realmente quería por dentro, como a nivel personal, en el cuadrante de los empleados o funcionarios, sino que estaba más en el cuadrante de los autoempleados, o aspirar a ser dueño de mi propia marca, mi propia empresa, como que todas esas opciones más como independientes, autónomos, o todas esas opciones no estaban dentro de mi radar, eh, dentro de las personas que me rodeaban o cosas así. Y fue un viaje más bien solitario, no tan relacionado a lo que la mayoría del mundo hace. A ver, esto cuando hablas en estos términos, hay un momento en el que es todo muy solitario. Bueno, a ver, estudiar piano en los 80 y ser monologuista Mm. es todo muy solitario. Te quiero O decir, sea, monologuista, claro, sí. es todo muy solitario. O sea, ahí sí que hay un denominador común. Y te digo más. A ver, en el tema de los funcionarios hay un problema. Y es que una persona que sabe que no puede ser despedida aunque lo haga mal, hay un alto porcentaje de esa gente, no digo todos, ojo, que también he visto de todo. Mm, Hay, un alto, mm, hay una alta probabilidad de que mucha de esa gente termine trabajando con desidia o con dejadez y te miren con asco y te mm, traten fatal cuando tú eres el mm, cliente. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego, por otro, el tema de esta soledad del emprendedor y demás, en esta revolución que yo monté en esta empresa, que estuve 20 años, mm, no solamente me quedé en que me despidieran, sino que yo reclamé justicia y denuncié ese despido. Y fui el único de toda la empresa que lo hizo. mm, Entonces, mm, la sensación de soledad la tengo, vamos, amortizadísima. Esa claro. sensación de. O sea, mira, hay un autor que se llama. Me encanta, que se llama Rolf Dobelli, escrito ¿Vale? Dobelli, con dos L's. El arte de la buena vida. Tiene un libro y habla del círculo de dignidad, Miguel. Ajá. Habla del círculo. Bueno, habla de muchas cosas. Para mí es mi Biblia. O sea, la Ok. Biblia para mí es ese libro. Habla de muchas cosas, pero habla del círculo de competencia y del círculo de dignidad. Ajá. Círculo de competencia es ser consciente en que eres bueno. Y eso hay gente que le lleva años. Tú eres bastante más joven que yo y me llevas ventaja. Pero ojalá me hubiese rebelado yo contra la universidad con 18 años diciendo, ¿pero esto qué es? Es una Mm, panda de funcionarios, muchos de ellos, profesores apoltronados a sueldo público, que te enseñan marketing, a los que les enseñan marketing, y no han vendido un plátano en su vida a nadie, ¿sabes? O periodistas que pasaron de la carrera a el doctorado y nunca han estado en una trinchera cubriendo yo qué sé, a lo Pérez Reverte. Venga, tío. Ujú, Eso es ujú, la universidad hoy en día. Por eso yo a Oliver mm. y Alma, Oliver quería vender el otro día un camión de la patrulla canina en Wallapop, Ok. bueno, y estuvimos haciendo el copy. Le estuve enseñando lo que era la competencia, cómo hacer el copy para poner el texto, a cuánto lo poníamos, que le ¿Qué podíamos edad recibir tiene ofertas. Oliver? Pues acaba de cumplir 9. Oh, es que me imagino la mente de un niño de 9 años en el caso de Oliver, de que empieza a aprender todo eso Que en una aprenda a etapa en la que vender. está recién en el colegio, no sé, que les hacen, no sé, por ejemplo, aquí en el colegio a los 9 años o en un rango de más o menos esa edad, no sé, lo que te hacen leer son textos de épocas muy antiguas, muy ambiguos, muy, no sé, de ese tipo, pero que está aprendiendo cosas de ti directamente, y ese Totalmente. como traspaso de, ¿no es cierto?, experiencia, conocimiento de padre a hijo, desde el Sí. storytelling, me encanta, como Mira, te voy a buscar lo- una cosa que no es por vacilar de hijo, de verdad. Te voy a buscar una cosa. Oliver y Alma juegan mucho con con los Playmobil, ¿vale? Y te voy a buscar una cosa que pasó el otro día, a ver dónde está. Al jugar tanto con el Playmobil, a ver dónde está, a ver si lo veo. Dice, el sábado pasado, ¿vale? ¿vale? Ellos, como podrás imaginar, yo este cambio no es para
para unirme a otro empresario que me impida ver a mis hijos. O sea, yo cuando Ajá. hago estas revoluciones para algo. Mm, Y yo, la gran suerte es que el día que me muera, yo no le voy a decir a nadie que me hubiese gustado estar más tiempo con mis hijos, porque los tuve. mm, mm. Esa es la diferencia. Que hay gente que se piensa que la vida es una demo. Que no, es que esto no es una demo, chaval, que ya está esto en marcha. ¿Sabes? Ah, ¿te refieres a Entonces, demo como si fuera una prueba, una como si simulación fuese antes una de prueba, realmente vivir, ¿no? que no, 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 pero que no, que no, que Claro. esto ya está en marcha, ¿sabes? Que yo Claro. el día que me muera, yo no voy a decir, no, me hubiese gustado estar Mm, más tiempo con mis... O sea, si acaso te diré, me hubiese gustado hacer la revolución antes, mm. con 15 o 18 años haber dicho, pero esta qué mierda es, ¿sabes? Haber aprendido a vender con 15. Ah, Haber aprendido a vender con 15 años. Eso sí lo cambiaría. mm, A vender y a mm. venderme, que es lo que hago ahora. Buenísimo. Wow. Frase de Oliver y Alma el sábado pasado. O sea, esto es un diálogo de ellos aquí en casa, ¿eh? Dice, ¿Vale? hijo mío, no huyas, ve hacia la lucha. Y dice el otro, ¿por qué? Dice, porque ir hacia la lucha es la única manera de sobrevivir. Mm. Oliver, 9. Alma, 7 años. Este vocabulario es el... O sea, estos diálogos los tienen con los Playmobil aquí, ¿sabes? Wow. Y eso es un orgullo porque eso lo sacan de casa. Mm, mm. Oh, qué ¿Sabes? importante, o sea, me llega también el contexto potente, la formación en casa, más allá de lo también que se da Por en el colegio, supuesto. nada más. O sea, sí. Por El supuesto. tiempo que es importante, el tiempo de los padres también es importante, más allá de que queden con el cuidador, sino más bien con los padres que en tu caso le puedes dar ese tiempo para acompañarlos y educarlos de cierta manera en lo que tú también haces hoy día. Sí, lo que pasa es Rescatable. que hay mucha gente que dice, no, pero es que tú tienes mucha suerte. No, no, no es suerte. No es suerte, Miguel. O sea, reconvertirte con 40 años, aprender a gestionar tu dinero, incluso aprender a invertir tu dinero, que para mí está muy relacionado con la disponibilidad de tiempo. Cuando tú tienes tu dinero, inviertes, hay una parte que te viene de ahí, de una rentabilidad o de un plan económico que depende de ti, no de unas pensiones gubernamentales, ¿vale? Mm, Cuando tú repartes un poco lo que tienes, tienes una planificación financiera, eso mm, ayuda a que lo que tú ganas, en este caso como empresario, no sea mm, la única fuente de ingresos. Entonces, desde la revolución esta que te cuento, publico 7 libros que me mm, van dando también no grandes cantidades, pero el dinero ganado por un libro que ya está escrito son ingresos mm. pasivos. Y ahora te termino Ujú. de sorprender con que Oliver, con 7 años, publicó su primer libro Oliver, en vale. Amazon, sí, ¿vale? ¿Cómo, Entonces, cómo fue esa historia? pues esa historia fue que él lo tenía escrito en unos folios con sus dibujos, rescatamos esos Ajá, folios, yo le tiré fotos con el iPhone, le di una estética tipo cómic, porque el iPhone es como una nave espacial en tu mano, tiene una tecnología wow. brutal, Ajá, y lo fuimos pegando en un Word. Los dibujos originales suyos están inmortalizados en el libro, ajá, mmm, que se cuenta ahí su historia, escrito a su manera, y luego está escrito por mí en el ordenador, ajá, pero con él sentado aquí, en esta mesa en la que estoy hablando contigo. Él aquí sentado conmigo una tarde de domingo, diciéndome con sus palabras lo que pasaba en cada escena. ajá. Mm, Y yo pasándolo a un Word para que se leyese, se entendiese bien, se pudiera leer. ujú. Junto, o sea, combinado los párrafos con las viñetas de sus dibujos originales. Y luego Wow, Amazon KDP, que es la plataforma gratuita para publicar libros en Amazon. Eso y mi experiencia en Amazon KDP, pues ya hizo el resto. wow. Y yo, de vez en cuando se producen ventas, le doy el dinero en metálico. Ok. Con lo cual, oye, tú por haber escrito un libro ganas dinero. Eso es inevitable que le deje en la cabeza. Como se me haga funcionario, me voy a llevar un chasco, ¿sabes?
pero bueno, todo puede ser. Está muy ¿Vale? bueno, bueno, resaltar, volver a tocarte el tema de esto de qué importante de tú como padre traspasarle eso, porque yo me acuerdo cuando en mi experiencia personal pasé el colegio, no tuve más contacto con otra gente que no fuera de la burbuja de la educación del sistema educativo. Y Ujú, ninguna de esas personas me habría educado, por ejemplo, en tu caso, con temas de los que tú tratas. Entonces, no viví una experiencia así de conocer otras cosas que también se pueden estudiar, aprender, poner en práctica, sino que simplemente estaba ahí como muy en la burbuja. Eh, y eso es muy rescatable, en realidad muy valioso, lo considero porque sí, en mi propia experiencia también, recién después de los 18 años, empecé a descubrir cositas que habían más allá de la universidad y del colegio, pero por cuenta propia. Esa dificultad por conocer el mundo más allá de la burbuja del sistema educativo, digamos. Y, ujú. y eso lo veo en lo que tú haces con Oliver, de haberlo acompañado a publicar su, su primer libro Sí, sí, En sí. Amazon. Sí, Wow. sí, ahí lo tiene publicado, sí, la verdad es que es un orgullo. Sí, porque creo que al final, a ver, yo en todo lo que estamos contando, Miguel, para mí lo más importante de todo, la decisión, creo que esto se lo escuché a alguien el otro día se lo había escuchado a otra persona así como muy famosa, ¿no? Pero la decisión más importante de la vida es, en caso de que la compartas con alguien, digo esto porque cualquier otra opción también es válida, por supuestísimo, es con quién, ¿vale? Entonces, para mí la decisión de estar con Fátima, con mi chica, es lo fundamental de todo. O sea, es la que realmente cambió. O sea, la que empezó. Todo el cambio vino por ella. Es verdad que lo he hecho yo. O sea, yo he ido a centenares de monólogos en pueblos que no había internet. He hecho, he entrado en bodas en el postre con gente borracha, gente que no me hacía caso, donde no funcionaba el micro, a grito pelado, fiestas infames, volver a las 2 de la mañana, gente borracha que no te hacía caso. Yo he estado en el Vietnam de eso, del humor. Yo me he currado, he sido yo el que ha protagonizado ese cambio. Pero es cuando el amor, o sea, es que no hay nada más fuerte que el amor. Es que no hay quien lo pare. O sea, lo digo de verdad. Es imposible. Y a día de hoy, Oliver y Alma son consecuencias, no son la causa de que nos queramos, son la consecuencia de que nos queramos. Y eso es fundamental. Wow, dentro de las razones de por qué por qué quería hablar contigo y conocer tu historia es en parte por eso. Porque, bueno, aparte de todo lo que tú haces actualmente, haces cosas de temáticas que son en paralelo, como por ejemplo la paternidad. Y desde mi experiencia y conocer también a distintas personas, no, o sea, encuentro que eres la minoría de padres que dice esa frase que acabas de decir, de que los hijos son consecuencia y no fueron los hijos quienes unieron. A ver, Ah, me compliqué, pero no fue los hijos quienes unieron a la pareja, sino que la pareja unida produjo, digamos, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. De hecho, soy muy defensor de la paternidad consciente. Digo la paternidad, ¿vale? Porque creo que en la maternidad es otra historia. Tampoco estoy documentado sobre el tema porque nunca he pasado por allí, pero creo que el componente animal que hay en la maternidad yo no lo sentí como padre. Esa llamada, la llamada de la paternidad, no, yo no lo sentí, ¿vale? Fue un Mm, proceso totalmente distinto, pero igualmente válido pero diferente en todo caso. Esto de hoy que es el Día de la Igualdad, se siente de forma diferente, ¿vale? Y yo creo que eso también hay que ser consciente de ello y cuando uno de los dos no lo tiene claro, lo mejor es no... O sea, la gente generosa es la gente que tiene hijos porque se va a ocupar de ellos, la gente que no tiene hijos porque no se va a ocupar de ellos, pero la gente que los tiene porque no se va a ocupar de ellos, mal, censurable. Mi mujer es psicóloga, mm. bueno, mi chica, yo es que lo de mi mujer tampoco me gusta. Fátima es psicóloga y el 90% de Ajá. los problemas de la gente vienen por los padres. El 90%. Mm, Muchísimos problemas psicológicos de la edad adulta vienen por los padres. Entonces, si no mm. lo tienes claro de verdad, que no hace falta.
que ya tenemos el aforo casi completo en la Tierra. O sea, que no hace falta que los tengas para yo qué sé, para que te los cuide alguien por 5 euros la hora, que encima buscas lo más barato que hay y luego lo ves crecer en pijama, que no hace falta, de verdad. Que luego ese adulto va a tener un montón de problemas, un montón de carencias emocionales, ¿sabes? Yo creo que sí, sí, ahí está la base de una sociedad en la que los niños que ven amor y sienten amor en su casa, pero no solo los fines de semana, ni con regalos, ni no, otro tipo de amor, creo que hace que la sociedad sea mejor. Mm, mm. Y me transmites esto de que en realidad tu relación de pareja, de alguna manera, es el pilar, ¿no es cierto?, que hizo como Sí, consecuencia a tus hijos, ¿no? Eh, me decías que el amor era algo fundamental, principal, importante, ¿no? Me encantaría saber tu definición de amor. ¿Cómo uf, tú defines amor? el amor, esa no me la habían hecho nunca, tu definición de amor. A ver, voy a ser un poco malo, ¿vale? Me voy a apoyar en una frase de Fátima que dice, el amor sería sentir que la vida te atraviesa, que estás sintiendo algo que sabes que puede acabar contigo, es decir, que es tan intenso que tú sientes el vértigo de que te la estás jugando. Para mí eso es el amor. Si no sientes eso, Mm, es otra cosa. Yo llevo 17 años sabiendo que puedo perder, Miguel. Sabiendo que puedo perder porque el amor es cosa de dos. Pero nosotros cuando nos casamos no nos unimos ni con ningún anillo, ni con nada. Ni candados, mm, ni nada. Nosotros nos unimos con un lazo de libertad. Y ahí está la fortaleza del amor. Sí. En que estamos juntos, pero podríamos no estar. Y siempre ha sido así. Mm. mm, mm. Wow. Sí. Bueno, listo. Es Te la he que devuelto, ¿no? sí, 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 la devolviste. Todo bueno. Me estoy quedando un poco Sí. moñas, ¿no? Me parece, con la entrevista. Hasta ahora todo bien, súper interesante. Solamente que no sé dónde habíamos como quedado para retomar cómo continuar tu Mira, historia hasta en dirección a tu actualidad. mira, te voy a echar un cable y te voy a comentar Ajá, el desafío que a mí se me abre a partir de salir de esta empresa. Y vale. es, la sociedad me dice, me susurra, vale, machote, vale, este ataque de integridad que te ha dado y que ha dado al traste con un trabajo de funcionario en una empresa privada que tenías seguro hasta el final de tus días, de tu vida laboral, esto te va a costar caro, porque si tú quieres estar más con tu familia, el sistema te va a decir que tienes que ganar menos dinero, Mm, ¿vale? Y al principio yo no daba pie con bola, yo no sabía separar impuestos, no tenía ni idea de cómo emprender. Y lo que hice fue apoyarme, Miguel, en otra empresa del mismo sector durante un par de años, más o menos. Ajá, 2 años largos. Porque no conseguí convertir el plan B, que eran los monólogos personalizados, eso que estaba haciendo en paralelo, ¿vale? No conseguí ya, convertirlo en un negocio rentable tan fácilmente, ¿vale? ok. Entonces me apoyé en esta segunda empresa que también era de clipping. Y esto lo digo porque mucha gente se desanima. Y tengo una mala noticia, o sea, o tienes perseverancia en la vida o lo llevas mal, ¿vale? Ujú, Entonces, en esta segunda empresa, yo puse el horario y ellos pusieron el sueldo. vale. Yo dije, pues yo quiero trabajar 4 horas al día, de lunes a jueves, porque luego tengo que ir a buscar a mis hijos, ¿vale? Y Ujú. los viernes me los dejé libres porque empecé a jugar al pádel los viernes por la mañana y desde entonces no he sacrificado eso, salvo porque tenga trabajo, ¿vale? Si tengo alguna Vale, formación en empresas, entonces sí, ¿vale? Pero si no, lo tengo reservado para mí, ¿vale? Entonces, ajá. claro, dices, o sea, si eres tan chulo, pues te tendrás que conformar con ganar menos dinero, ¿no?
Claro. Em, y es aquí cuando viene la gran transformación, cuando es como cuadrar el círculo y conseguir que trabajando menos ganes más, mucho más que Mm, antes, ¿sabes? mm, Mucho más que lo que tú ganarías por cuenta ajena en el trabajo en el que estabas. ¿Y cómo se mm, consigue? Siendo muy bueno en lo tuyo. ¿Y cómo se consigue? O leyendo muchos libros y tal, o buscando un mentor o mentores, ¿vale? mm, Porque mm, un mentor con un buen cerebro, yo eso lo he aprendido con el tiempo, es pagar por acceder a ese cerebro. Que ya ha leído muchos libros, ha filtrado muchas cosas y te lo da destilado. Y en mm, paralelo, hacer tú tu propio camino, encontrar tu propia forma de trabajar, tus propios mentores también en los libros. La gente que nos escuche, hay libros que son verdaderas joyas y que te pueden poner en el camino de lo que buscas. Pero si tienes la oportunidad de pagar a un mentor para que te ayude, eso es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Y eso te va a convertir en un profesional valioso que cobre muchísimo más que lo que cobrabas por cuenta ajena en mm, muchísimo menos tiempo y manteniendo la disponibilidad de tiempo para ir a buscar a tus hijos todos los días al colegio mm, y estar mm. con ellos por las tardes. Es que es la cuadratura del círculo, de verdad. Claro, porque al final también lo traes de vuelta a la familia como tu núcleo, ¿no? Y de qué manera tu trabajo, tus inversiones, tus finanzas, cómo las gestionas de manera que puedas decir después, como tú decías, no arrepentirte, digamos, decir abiertamente a cualquier persona que no te faltó tiempo para estar con los tuyos, ¿no? Exacto. Eso Mm. es. Sí, eso es. En tema de mentores, en ese punto, me imagino que hay mentores como con esta misión, con esta revolución, ¿no es cierto?, que tú has estado viviendo y haciendo, construyendo. Me imagino que Ujú, hay mentores financieros para invertir, para hacer mejor en tu trabajo, para desarrollar un proyecto, una nueva empresa que quieras emprender. Mi pregunta va como, ¿cuál consideras que podrían ser como los mejores mentores o por qué área partir mentoreándose a uno mismo, contratando a una persona para que uno le ayude, pero en qué ujú. áreas específicas al principio, no sé si me captas como la pregunta. Sí, 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 sí. A ver, yo tuve un mentor accidental que era un ex compañero del trabajo este de los 20 años, ¿vale? Ujú, Que él fue el que me empezó a hablar del tema de las inversiones. Fue como muy accidental, tampoco él es un experto en eso, pero teníamos conversaciones que a mí bueno, pues el día que yo gané 20 euros en un mes de agosto por invertir en el SP 500, ¿no? El ujú. índice americano, y gané 20 euros, dije, ¿qué ha pasado aquí? De estos. He ganado en un mes más que en toda mi vida en cualquier banco, ¿vale? Ajá. Entonces, ese fue el que lo despertó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues he leído algo de Warren. En la parte de finanzas, o sea, a mí me gustaría unir un poco. Para mí la base es el dinero. Y Mm, esto lo digo primero porque es un tabú. Y segundo, porque da igual el dinero que ganes si no lo gestionas bien. mm, Hay una frase un poco mm, trabalenguas que es: ¿cuánto tiempo te lleva a ganar el dinero que necesitas para vivir la vida que quieres? ¿Y cuánto tiempo libre te queda después de haberlo conseguido? mm, mm, Y ahí está la clave de todo. Si tú tu dinero lo gestionas mm, mal, si tú ganas 1000 y te gastas 1000, si tú ganas 2000 y te gastas 2000, si tú ganas 3000 y te gastas 3000, eso tiene un nombre: la carrera de la rata. mm. Y eso te va a tener esclavizado toda tu vida. El día que tú entiendas que cuando vas al trabajo en coche, tienes un atasco diario, estás pagando por ir a trabajar, entonces te empieza a estallar la cabeza, porque encima la pandemia no ha ayudado. O sea, ha ayudado a cambiar mentalidades, pero mucha gente ha vuelto al redil, Miguel. Mm, Entonces, yo veo gente en los atascos, yo trabajo en casa, pero yo veo gente en los atascos y digo, ¿cuántos de estos podrían teletrabajar? mm.
Pero la gente no quiere enfrentarse a su jefe o a su jefa. La gente no quiere tensión en el trabajo por si me echan. Y hay una mala noticia para esa gente también, y es que cuando trabajas por cuenta ajena para una empresa privada, el 100% de tus clientes se concentra en uno solo, que también es un empresario o empresaria, que es un emprendedor o emprendedora, que le puede ir bien, le puede ir mal y un día puede prescindir de ti. Con lo cual, el riesgo que tienes con un solo cliente por cuenta ajena, porque nos deberíamos ver todos como autónomos, es del 100%. Y con eso juegan muchas empresas. Y muy poca gente en mi entorno se atreve a rebelarse contra eso y buscar alternativas. Para mí, volviendo al tema de los mentores, yo empecé con libros de finanzas, ¿vale? De Un paso por delante de Wall Street, el de Kiyosaki. Yo recomiendo empezar por ese. Padre rico, padre pobre. Maravilloso libro. Maravilloso. Wow. Sí. Ese es A mí uno me de los encanta más la libros. parte de Kiyosaki de ese libro. No sé si es en ese libro exactamente, Padre Rico, Padre Pobre, pero los 4 cuadrantes que al menos Kiyosaki Sí, dice ahí de lo menciona, ahí como lo los menciona. empleados, los autoempleados, los dueños y los inversionistas. Sí, porque hay un Y problema, Miguel. Tú tienes un jefe que, bueno, un jefe o jefa, que es un capullo, que te trata mal, que es un tirano, y lo cambias por otro jefe que puede ser igual de tirano, igual de capullo y tal, que puede ser el algoritmo de YouTube que te esclaviza, o puedes ser tú mismo que te conviertes en tu peor jefe. Que entonces eres autoempleado. claro. Ojo. Lo del algoritmo de YouTube no lo entendí. Absoluta. Como me gustaría ver si es que me lo puedes Hay explicar. gente que ha cambiado a un jefe de mierda o jefa de mierda por Ujú. el algoritmo de YouTube, que también te tiene esclavizado. Es decir, yo aquí estoy metiendo una cuña en contra de... aquí voy un nivel más arriba, ¿vale? Tú Ujú. tienes que montar un negocio antifrágil. Un negocio antifrágil, que es el libro este de... No me viene ahora el nombre. Antifrágil, ahora me vendrá. Bueno, es un libro que Ajá. se llama Antifrágil, no me acuerdo el nombre, bueno, da igual. Cuando tú montas un negocio dependiendo de un algoritmo, me da igual que sea YouTube o que sea Google, estás en peligro. Se ha visto con Amazon. Gente, tengo una web de afiliados. El día que Amazon se levante, el ingeniero diga no sé qué, o la ingeniera, te cambian el algoritmo y te va fuera. ¿Vale? Nassim Mm. Taleb se llama el autor de Antifrágil. Ajá. ¿Vale? Digo esto también por el tema, hay mucha gente que está en YouTube y que hace vídeos y que tiene que... es que tengo que grabar vídeos. Tío, te lo están montando muy mal. O te lo Mm. podrían montar mejor. Vamos a dejarlo ahí. La Ujú. esclavitud a la que te someten las plataformas de redes sociales para que subas contenido, para que ellos ganen dinero, para unos seguidores que no son tuyos, son de ellos. Aquí entramos ya en otro... Mm. Estamos subiendo un poco el nivel Claro, no. de la conversación, pero sí que es verdad que tengas cuidado que no meterte salir de un charco para meterte en otro más grande. Y ese otro Mm. mal jefe puede ser tú, Mm. Mm. ¿sabes? Si no te sabes organizar, si realmente tienes miedo al dinero, tienes miedo a decir el precio. Es que hay mucho trabajo aquí. Hay mucho trabajo. Uf. Y El si, saber cómo cobrar, hacer como. exacto. Wow. Decir el precio y callarte. Ya está. El Hay, silencio. sí, bueno. El silencio le permite al otro archivo guardar como. Mm. Para eso sirve el silencio. Y una buena pregunta o o un precio, si no tiene silencio después, mal. No vale. ¿Sabes? Aquí hay mucho trabajo Mm. también de tú te tienes que deshacer. O sea, esto es como el peso, Miguel. Si yo Mm. llevo media vida pesando 75 kilos y quiero pesar 70, mi cuerpo va a tender a pesar 75, a mantenerme en Mm. 75. Si tú has ganado toda tu vida 1.500 euros o 2.000 euros al mes, el día que tú empieces a ganar eso en un día, tu mente va a petar. Mm. Eso o más.
durante un día de formación, por ejemplo, en una empresa. Ganas más que eso, que lo que antes ganabas en 160 horas. Lo ganas en 8. Te estoy hablando de basado en mi propia experiencia, ¿vale? Lo que antes ganabas en 160 horas, ahora lo ganas en 8. Tu mente necesita tomarse una Un tiempo, biodramina o te levante. ¿Qué pasa un aquí? break. Eso es. Y te puedes llegar a boicotear a ti mismo, Miguel, para volver Ajá. a la cifra anterior. Wow. Claro, también tiene que ver con un juego de identidad, ¿no? De qué Sí, tipo de persona me creo desde mi sistema de creencias que soy, cuánto gano de manera normal desde dentro, ¿no? Y lo que tú dices de, hay algún día que gano 3, 4, 5 veces más eso y la mente como que dice, ¿qué ¿qué está pasa aquí? pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, Sí, claro, incluso puede. Y esto lo cuenta Gran Cardón en su libro Vendes o Vendes, que se lo recomiendo mucho a la ujú. gente. Ah, Gran mira, Cardón, interesante. ese libro muy bueno. Gran Cardón y el Lobo de Wall Street son como la parte chunga del tema de ventas y comercial, pero los necesitas para que se te quede algo de ellos, ¿vale? Gran Cardón en ese libro, es un libro muy completo, es uno de los más completos, dice, cuando empiezas a tienes un cliente que te paga 1000, tienes otro cliente que te paga 1000 y entra el tercer cliente que te paga 1000, tú ya estás doblando lo que ganabas. La gente tiende a, bueno, ahora que como ya tengo estos dos, este que me gusta menos, le voy a decir que ya no trabajo con él. No, tú lo que tienes que hacer es sumar ingresos. Sumar ingresos. Y volviendo a lo de antes, tú como empresario ya no dependes de un solo cliente, sino que tú, entre las inversiones, la venta de los libros, los 8 clientes que tienes, tu riesgo está muy repartido. Si Mm, se te va un cliente, tu vida no se viene abajo. El que trabaja por cuenta ajena en una empresa privada, porque entiendo que los estados no quiebran así como así, lo digo por mm. los funcionarios, si tú estás en una empresa privada, el 100% de tus ingresos dependen de esa empresa. Si esa empresa cierra o te despide, fuera. O sea que Ujú. la gente que piensa que lo arriesgado es emprender, que se lo piense 2 veces. Mira, interesante. Buena frase, desde el contexto que tú planteas. Incluso una Mm, multinacional, porque la mm, pyme, que parece más frágil, quizá hay una. Bueno, yo trabajaba en una pyme. Quizá no eres un número, sino que tienes nombre y apellidos en una pyme, en una pequeña o mediana empresa, pero en una multinacional eres un número. En Singapur mm. pueden decidir tu despido un jueves cualquiera. Claro. Está interesante. Y hablabas también, bueno, de las inversiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de tu experiencia que me comentabas del SP500, hiciste una inversión, te fue bien. Pero en la actualidad, de alguna manera, el tipo de las inversiones, o al menos la tecnología, ¿no es cierto? Sobre todo las inversiones que se pueden hacer ahora con las criptomonedas, por ejemplo, o proyectos de tecnología que están saliendo ahora. En tu experiencia, como, ¿por dónde va tu estilo de inversión? Em, Hombre, mi estilo de inversión tiene varias vertientes. Una tiene que ver con una inversión a largo plazo. Bueno, de hecho, yo escribí un libro que era cómo gestionar e invertir tu dinero. Ujú, Em, por un lado, la inversión a largo plazo, que tiene que ver con ese fondo de pensiones, ¿vale? Que yo lo tengo vinculado a diferentes índices, al SP500, al Eurostoxx 50, países emergentes, Japón, algo de oro, ¿vale? Es como un ujú, fondo indexado, ¿vale? Pues, que a ujú, su vez está vinculado a índices que dentro tienen muchas empresas, 500 en Estados Unidos, 50 en Europa, no sé cuántas en no sé dónde. O sea, todo el mundo tiene que ir muy mal para que eso, entre comillas, quiebre. Pero si mm, además vas a 20 años de inversión, la historia nos demuestra que en 20 años siempre ha habido ganancia, mm, incluyendo las guerras mundiales. O sea, lo digo porque no te quiero abrir más melones, pero la economía de la atención está tan desquiciada que nos quieren hacer creer que todos los años o todos los días es el fin del mundo y que la de Ucrania es la primera guerra que hay en Europa. ¿Vale? mm, Y todo esto lo mm, digo con toda la crítica que puedo a un sistema periodístico que,
sin escrúpulos que hace cualquier cosa por llenarte la cabeza de pesimismo, que todo va fatal, porque es la mejor forma de conseguir atención tuya. Eso por Mm, un lado. Y luego tengo una parte que es de, digamos, trading más inmediato, ¿vale? Que ahí utilizo una plataforma que se llama eToro ujú, y en la que hago otro tipo de inversiones que son, pues, no tan a largo plazo, ¿vale? ujú, Bueno, ahí he descubierto lo que es el trading, lo que llaman el trading social, poder copiar a otros inversores, ser copiado por otros. Un mundo muy interesante para mm, mí. O sea, yo he visto de todo, he aprendido también, me he pegado batacazos, luego he tenido buenas rentabilidades. Pero imagínate que yo iba para funcionario, según mis padres, pues imagínate hacer esto con mi dinero, ¿no? Incluso claro. ahora llevamos un año bastante regular, el año pasado y ahora remonta un poquito, pero sí que he podido recibir ingresos de mis inversiones sin ir a ningún sitio. Que es ahí donde está la Mm, magia, que yo le quiero inculcar a Oliver. Cariño, tú, estos 5 euros es porque has vendido tu libro y tú no has tenido que hacer nada más que escribirlo una vez. Es ahí donde está la magia. mm, El intercambio de mm, tiempo por dinero es, bueno, que eso lo hace cualquiera, pero el claro. negocio antifrágil es cuando tú puedes, a través de tu conocimiento, aquí no se trata de no estudiar, se trata de estudiar algo que te guste y que sea rentable. Mm, Porque yo ahora, Miguel, es que ahora soy el empollón de lo mío. Quiero decir que yo ahora me tengo que poner freno, dejar de escuchar podcasts sobre lo mío, dejar de leer libros sobre lo mío. El otro día me dice Fátima, dice, es que tú no lees, me dice, porque yo desde la pandemia he leído más que en toda mi vida anterior, pero de calle. O sea, decenas y decenas de libros. Dice, tú no lees, dice, tú estudias. mm, Leer mm. es cogerte a Bukowski, leer es cogerte a García Márquez, leer es cogerte a... pero no, pero no coger al lobo de Wall Street, a Jordan Belfort o a Donald Miller, ¿no? Que es uno de mis referentes, le considero uno de mis mentores, aunque Mm. no haya trabajado con él en persona, ¿no? Wow. Sí, o sea, lo que me compartes de cómo tú vas leyendo libros y cómo los vas también poniendo en práctica, porque me habías dicho también un libro que era tu Biblia, ¿no? Con respecto a eso, Sí, eh, ujú, sí, el arte de la buena vida de Rolf Dovelli tiene otro anterior que se llama Dieta de Noticias, que es el que a mí me hizo un tío que viene del mundo del clipping, que yo me he leído durante años 20 o 30 periódicos todos los días que iba a trabajar. mm, Y soy un convencido de que las noticias, o sea, que debería importarte un bledo lo que pasa en el mundo, ¿vale? Porque tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Y lo que puedes hacer mm, no tiene nada que ver con preocuparte en vano, ni con escucharlo 20 veces en el día, porque eso es meter azúcar en tu cerebro. Si te preocupa mm, Ucrania, envía dinero. No vayas tú allí. Envía dinero para la gente que pueda hacer algo con ese dinero. Pero mm, desconecta, como dice también Gran Cardón. Mientras tu gente, o sea, tu competencia está mirando las redes sociales, tú aprovecha para ganar clientes. Y Rolf mm, Dovelli, en El arte de la buena vida, amplía esto mucho más, te habla del círculo de competencia, el círculo de dignidad y hace, te cuenta una historia sobre la velocidad de los coches en Estados Unidos y llega a la ¿vale? conclusión de que un coche en Estados Unidos no va a 200 kilómetros por hora, o no va a 180 o a 150 o a 120. En realidad, si tú calculas el tiempo que has invertido en comprar ese coche, un coche en Estados Unidos va a 6 kilómetros por hora, lo que equivale a una persona caminando. Y volvemos a la variable Mm, tiempo-dinero. La gente que se va a vivir a la periferia y dice, "Ah, bueno, estoy a una horita del trabajo con el coche". Bueno, pero es que esa horita, ojo, es una hora de tu tiempo que mm, no te pagan, en la que quema gasolina, desgaste de coche, ni aunque te lo pagasen. mm, Entonces ese libro me gusta mm. mucho, además está en Audible también, por si la gente que nos escucha es más de escuchar que de leer. Ajá, Está en Audible y puedes escucharlo mientras haces deporte o te vas a caminar o paseas al perro. Muy está interesante. buenísimo, buenísimo. Y bueno.
quería saber más o menos también cómo seguimos conectando con tu actualidad, de cómo seguimos como con la historia que me habías estado contando, ¿no es cierto? Me contaste un poco de cómo la importancia del amor, ¿no es cierto? Sí, Después el tema, hablamos un poco de los adultos, de la madurez de los adultos al tener hijos, ¿no es cierto? Hablamos también de mentores, de libros, de la parte financiera, ¿no es cierto? sí. Eh, y luego de eso, ¿qué pasó en tu historia? Eh, Pues Estábamos luego, como en la luego, parte, ¿no es cierto? Sí. luego lo que pasó a partir de la pandemia, pues mira, lo que pasó fue lo siguiente. El último gran cambio, cuando yo todavía estaba en la empresa, en la segunda empresa de Clipping, ¿vale? En la que yo elegí el Ujú, horario de 16 horas semanales en lugar de 40, por un razonamiento muy sencillo. ¿Para qué quiero ganar más y pagar a la persona que cuide de mis hijos? Que es mm, muy aplastante ese razonamiento. ¿Para qué voy a ganar mm. más, 500, 800 euros más, por pagar a otra persona que vaya a buscarlos al colegio? Prefiero no ganarlos y los recojo yo. Es así de sencillo. Vale. Claro, y Bien. ahí ganas la diferencia de pasar tiempo con ellos. Claro. Exacto. Exacto. Es que vuelvo a lo de Ajá. antes. Es que el amor de tu el de tu familia solo viene de tu familia y el dinero puede venir de cualquier sitio. Hay miles de opciones, Mm, millones de opciones para conseguir dinero. Lo que pasa es que la gente, a ver, ojo, que esto no es un canto a, como no empieces a madrugar más que los demás, y digo, cuando digo madrugar, digo también trasnochar, pero trasnochar en plan bien. Yo digo de madrugar porque yo soy de madrugar. Hay que currar mucho, esto es muy complicado. Mira, hay un, mm. ahora voy con, no, no me desvío, que no, Ajá. hay un mentor, yo lo considero un mentor, se llama Víctor Correal, que dijo en una ¿Vale? entrevista a Bosco Soler, que es el creador de sinoficina.com, le dijo en una entrevista, el año pasado lo escuché y se me quedó grabado. Víctor Correal llegó a decir, es que el trabajo es lo menos importante en la vida. Mm, A ese nivel ha llegado. Y en cierta mm, forma yo lo veo así. O sea, si yo miro en proporción, el trabajo es un instrumento para tener la vida que quieres, pero está al servicio de la vida que quieres, no al revés. ¿Vale? mm, Bien. En esta habitación en la que estoy, durante una siesta de mis hijos, que bueno, les estaba durmiendo y demás, porque mira, tengo a gente, o sea, esto solo puede ser bueno. Mira quiénes están aquí conmigo, ¿vale? Buddy, Buzz Lightyear y el otro, y ¿cómo se llama? El tenedor este, no me acuerdo. Mofli no es el de Toy Story 4, bueno, da igual. Em, Aquí, mientras ellos estaban aquí dormidos, he invadido su habitación, estaban durmiendo la siesta, yo dormía Alma, que en ese momento tenía 4 años. Te voy a mm, contar lo que me cambió a mí en esta última fase hasta hoy. Es que me puse el logo de Wall mm, Street en el móvil. Y a partir de ese momento cambió ¿vale? algo en mi vida. Y es que hagas lo que hagas, o aprendes marketing y ventas o estás muerto. Mm, Y ahí vino mi pasión por el marketing y las ventas. El lobo de Wall Street, mm, Jordan Belfort, para los amigos, el personaje real, tiene un libro que se llama El método del lobo de Wall Street. Y ese fue el primer libro que cayó en mis manos y en que me empezó a despertar el vicio, en el mejor de los sentidos, y nunca mejor dicho, por aprender a vender. Por aprender a vender de forma honesta, incluso deshonesta, porque con ese tío aprendes de todo. mm, Pero sí que fue o sea, eso supuso un cambio brutal. Brutal, brutal, brutal. mm, Y luego vino remachado por Donald Miller, que para mí Donald Miller es el creador de un libro que se llama Story Brand, que se lo recomiendo a todo el mundo, que es la base de mm, mi trabajo, ¿no? Actualmente. ¿Vale? Es el mm, aplicar la estructura de las historias que yo, mi propia historia está escrita en libros, no solo No soy el típico, sino en otros también, en Pareja y Equipo también, es una continuación de ese libro, o incluso en Tu vida cuenta. Yo que soy fan de las historias, que considero que mi historia he querido hacerla interesante por mí mismo, quiero decir, porque a mí me mola más vivir la vida mm, así, ¿vale?
Ujú. Y como estudié piano de pequeño, pues cualquier cosa me parece poco, o me parece asumible, mejor dicho, pues el poder ganarme la vida ayudando a la gente a vender más y mejor a sus Mm, clientes con la estructura de una historia que todo el mundo conoce. Tu cliente quiere algo, pero tiene un problema, conoce a un guía, tal, 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 tal. Eso para mí ha sido como encontrar el cómo. Sabía el qué, pero me faltaba el cómo. Entonces mm, Donald Miller me dio el cómo. mm, Y el Lobo de Wall mm. Street, Grant Cardone, Jerry Gitomer, un montón de autores de temas de ventas. El hombre este tan famoso, el de... Hay muchos vídeos en blanco y negro suyos por ahí, pero bueno. O sea, tengo una Ujú. librería, bueno, Nunca comas solo es otro gran libro sobre networking. O sea, hay un montón de Ajá. libros. El Cialdini también con el tema de el de influencia, ¿sabes? O sea, un montón de Ajá. autores, tengo una cantidad de libros brutal sobre marketing y ventas que me han cambiado la vida. Ok, entonces estábamos en la parte de aprendes ventas o estás muerto. ¿Cómo conectamos esa idea hasta para llegar a lo que te dedicas hoy? Pues lo primero, aplicarlo en mi negocio. Esa es la principal clave. Es decir, con la o sea, con todos estos autores que se dedican a, bueno, fundamentalmente a marketing y ventas, también, por ejemplo, el plan de marketing de una página es un libro, otro libro muy interesante. Yo bebo de Ujú, todas esas fuentes y entonces lo que hago es aplicarlo a mi negocio. Entonces me empiezo a dar cuenta a que no basta con tener un buen producto, Miguel. O sea, hay que saber ujú, venderlo. Y entonces no solamente lo veo necesario, sino que es que me encanta. Entonces empiezo a enfocar todo lo que había hecho hasta ahora en relación a hablar en público y demás. Yo ya había ujú, hecho cosas en empresa, temas de formación en empresa, y me doy cuenta que en las empresas lo que hay es mucha necesidad de habilidades blandas, no de tanto Excel o otro tipo de historias, sino habilidades ujú. blandas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, que empiezo a vender de otra manera. Pero desde entonces hasta hoy, digamos que 2021, 2022 y lo que llevamos de 2023, ya no tengo ninguna vinculación con ninguna empresa por cuenta ajena, digamos. Aunque Ajá, como te he dicho antes, bueno, con esta última empresa en la que estuve, como eran 16 horas, era un ingreso más. claro, De hecho, cuando yo salgo de esa claro. empresa, hago una gráfica en la que comparo cuando me despidieron en 2016 y la salida de esta empresa en 2021. Y es un gráfico muy Ujú, curioso porque en 2016 se ve que el 100% era esa nómina, pero en 2021, ajá. cuando salgo de esa empresa, es solo una de las barras y ni siquiera la más grande. Mm, mm, O sea que yo ya lo trataba a esa segunda empresa de clipping, en la que estuve 2 años largos, 2 años y medio más o menos, yo ya la traté como un cliente más, no dándole todo mi tiempo y poniendo yo las condiciones de horario, claro, ¿vale? claro. O sea, no, claro, no te dejaste como, digamos, mm, estar según las condiciones de la empresa, sino que pusiste tus propias condiciones ahí, ¿no? Hay un concepto muy interesante, Miguel. Las relaciones sanas en todo en la vida son las relaciones de igualdad. En un día Mm, como hoy, 8 de marzo, pues decir esto hasta queda bien. Pero eso de que una empresa te perdone la vida por darte trabajo, claro. eso no es sano. Y Ah, es más responsabilidad tuya que culpa del otro, ¿sabes? claro. El no tolerar, el tener, o sea, un tema de mentalidad que decías tú antes, es un tema de mentalidad, de no querer Ajá. eso Claro, para ti. claro. Tú tomaste acción, una decisión, y dentro de lo que tú decías, perdón que se me desenchufó el audio, dentro de lo que tú decías anteriormente es que tú fuiste el único, por ejemplo, el que decidió dentro de la empresa el hacer valer, ¿no es cierto?, sus derechos. Sí, Eh, ya tienes nadie, como historial dentro de eso, esa actitud que tú tomaste, ¿no? o sea, yo en la época que yo pedía 13 días más 15, ¿vale? Ujú. Yo veía que la gente volvía incluso antes de los 13 a trabajar, gente de mi entorno. Claro, Porque bueno, claro. O sea, con un recién nacido curras menos en la oficina que en casa. Eso también te lo digo. claro, claro. Es es Y mucho ya, trabajo. ajá, y como comentabas, saliste en el 2021, ¿cierto? De esto del tema Sí, de ya empresa no. y, ajá, Ahí estuve.
disparando con la escopeta de otro, es decir, dentro de esta empresa de clipping, me dejaron experimentar cosas que yo aprendía en los libros. Y, la ultimísima etapa ha sido ya pisar el acelerador y digamos que la última fase por lo menos hasta ahora, ¿vale? Ha sido trabajar con una serie de clientes e ir eliminando intermediarios, es decir, trabajar directamente con el cliente final. Que eso también es muy importante, por ejemplo, que yo estoy muy agradecido a las escuelas de negocio, ¿vale? Si tú trabajas con una escuela de negocio que te da trabajo, a ti te paga X, pero ahí hay un intermediario que es la escuela de negocio frente al cliente final, que es la empresa, ¿no? Claro. Entonces, en los últimos tiempos, actualmente, procuro directamente contactar con la empresa. Buenísimo. Y reducir intermediarios. Reduces intermediarios, eso significa que duplicas o triplicas lo que ganas. Claro. Automáticamente. Está buenísimo. Buenísimo. Y bueno, Nacho, yo te quería preguntar cómo ahora en la parte de tu día a día, cómo es parte de tu día a día, la dinámica, tu actividad diaria, digamos, de lo que tú estás haciendo ahora. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque precisamente he vuelto a potenciar mucho el tema del time blocking, la técnica esta de organización. Entonces yo madrugo mucho, aunque solo sea porque he estado toda mi vida trabajando con periódicos y salían temprano. Con lo cual yo a las 6 de la mañana ya estoy en marcha, ¿no? Entonces tengo un primer periodo de 6 a 8 que suelo dedicar al inbound marketing, ¿de acuerdo? O sea, ahí intento... Bueno, hay una parte de autocuidado también, ¿no? Hago algo de ejercicio y tal, pero como actividad de trabajo es inbound marketing, es decir, dejar programados mis vídeos. Muy importante, Miguel, que todo lo que yo pongo en redes sociales que son terreno alquilado, todo lo que yo pongo en redes sociales desde hace ya meses, hace una llamada a la acción a que te apuntes a mi lista de correo, nachocaballero.com/VIP, ¿vale? Pero sí que hago inbound marketing, escribo un email casi diario, no siempre, hay días que me lo salto, ¿vale? Un email diario a mi base de datos y eso procuro hacerlo antes de las 8, que aparecen nuestros hijos en escena, desayunos, tal, nos vamos al cole. A la vuelta del cole tengo otro bloque dedicado a clientes, de 9:15 más o menos a 12:15. Ahí volvemos otra vez al cole porque comen en casa, estamos muy locos. Pero no por ahorrarnos el comedor, no va por ahí, es que comen mejor y con 10 veces menos decibelios que en un comedor escolar, ¿vale? Y entonces ahí hay un periodo de comida y algo de descanso. Contigo he hecho una excepción. Bueno, no, el miércoles es excepción porque es el único día que se quedan a comedor, ¿vale? Entonces, pero lo normal es que en ese periodo de mediodía sea comida-descanso. Luego depende, mi chica y yo nos repartimos para llevarlos otra vez. Y tengo otro periodo que dedico sobre todo o bien a clientes o bien a temas de formación propios. Y procuro que entre las 4 y las 5 quedar liberado ya para el resto de la tarde. Ya salen del colegio y ya pues alguna cosilla de mantenimiento, pero que no me quede trabajo. Está buenísimo. Y si pudieras elegir un rol específico que pudiésemos yo te pudiese hacer algunas preguntas con ese rol, ¿tú elegirías, por ejemplo, el rol del storyteller, como del emprendedor? ¿Qué rol te gustaría que yo te hiciera estas preguntas? Bueno, yo me considero experto en Storybrand y digo experto por la experiencia que tengo y por lo que he estudiado, es lo que más he estudiado. Storybrand es storytelling aplicado a tu negocio, a tu marca. ¿Vale? O sea, para que la gente entienda, es como la historia de uno o la historia que tú vas compartiendo a tu audiencia para crear esa marca, ¿no es cierto? ¿O no? No, te lo digo, el cliente es el héroe. Esto le cuesta mucho a los emprendedores, porque el emprendimiento es muy, muy egocéntrico, muy solitario y muy egocéntrico. Pero el cliente es el héroe que quiere algo, tiene un problema, conoce a un guía que eres tú, que ocupa el 10% del discurso de tu marca, el 10% para ti, el resto para él, ¿vale? Ojo. Claro. Conoce a un guía que le demuestra empatía y autoridad, le propone un plan sencillo de 3 pasos como máximo para empezar a trabajar, llamada a la acción, ¿qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas?
Y aunque el Ujú. cliente es el héroe, y esto es un matiz importante, Miguel, el experto eres tú, Claro. ¿vale? Ajá. Buenísimo. O sea, Buenísimo. Y, ajá. no, te iba a decir lo de antes. Lo sé, o sea, te digo porque yo ya estoy en la fase de deshacerme de gente que me quiere hacer perder el tiempo. O gente que Ujú, aunque me pague, me hace perder tiempo. O ujú, me quita mucha energía. Entonces, vuelvo a lo de antes. ujú, El amor de tu familia solo viene de un sitio, los euros pueden venir, o los dólares pueden venir de muchos otros, y el dinero de un cliente bueno es mucho mejor que el dinero de un cliente malo. Y el dinero vale lo mismo, ¿eh? mm, O sea que claro. también tienes que tener cuidado con, bueno, con gente que no quiere, a lo mejor no quieren ni contratarte, sino que quieren someterte. Claro, claro. Sí, no, está buenísimo. Y bueno, desde tu experiencia relacionada al History Brand, ¿no es cierto? Sí, Eh, para esos jóvenes que quizás estén interesados en meterse en esta dinámica, en este mundo del History Brand, me gustaría hacerte algunas preguntas con respecto a ese rol específico, ¿no es cierto? sí. Em, ¿qué principales competencias crees tú desde la experiencia que tienes que tener para acompañar a personas en su history brand y cumplir ese rol de manera, digamos, correcta? Como Pues competencias ujú, específicas, no sé. Ajá, tienes que tener entrenada la creatividad, ajá. porque o sea, tienes que leer, bueno, es una forma de tener creatividad, leer mucho, Mm, pero de crear cosas tú, porque la creatividad claro. es un elemento muy potente en este caso. Pero por encima Mm, incluso de eso, la escucha y el interés genuino por el otro. mira. El hacer buenas Mm, preguntas. Porque si tú te reúnes con un potencial cliente y le dejas hablar y tú no dices nada, se va a sentir escuchadísimo. mm, Y eso ujú, le coloca en una situación de héroe. Tú quieres que esa persona triunfe, ¿vale? claro. Entonces, mi consejo para la gente que quiera utilizar esta metodología, lo primero, bueno, lo primero no, pero la Biblia de este tema es Cómo construir una story brand de Donald Miller, que es mucho más que un libro. Te da Ujú, herramientas palpables, ¿vale? Y cuesta 15 ujú, euros o $15 o 20, me da igual. ujú, Es una barbaridad de libro. Y ujú. luego, yo creo que aquí lo que te va a diferenciar es saber escribir. Ser Saber escribir. escritor, hay gente que me ha contratado por ser escritor. Ujú, ujú. ¿Sabes? Como decir, bueno, Buenísimo. O sea, entre las principales competencias, la creatividad, el leer, el crear, hacer buenas preguntas, escuchar también y sí, saber escribir, ¿no? eso es. Y la siguiente pregunta es como el porqué de ese rol que tú estás ejerciendo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales motivadores tuyos para mantenerte en ese ejercicio, en esa actividad? Pues porque cuadra con todo lo que he hecho yo hasta entonces. De hecho, Mm, mm, Donald Miller no solo es interesante, o sea, yo le considero mi gran mentor a Donald Miller, ¿vale? No ujú, solamente es interesante, un tío muy inteligente y muy generoso, sino que además lo mejor no son sus libros de empresa, que son buenísimos, son de los mejores que mm, yo he leído. Lo ujú, mejor son sus libros de no empresa, que son sus libros personales. mm. Entonces yo lo que siento por Donald Miller es agradecimiento en estado puro. Es que para mí es muy sencillo aplicar su método, porque llevo toda la vida inventándome historias, casi siempre para hacer reír. Yo de verdad te agradezco que lo menciones aquí para la gente y también para mí en realidad porque de muchos libros que he leído, pocos son como los que tú dices, que son como prácticos, sencillos para ponerlos en la práctica. Hay Eh, otro que tenía por aquí encima ujú, ahora, pero si quieres otro, que es una barbaridad de libro también, muy bueno, ujú. secretos.com, de Russell Así se Branson. llama. Secretos.com, sí, suena a Ah, de vendehumos. Russell, del Funnels. Sí, sí, de Funnels, sí. Buenísimo, Buenísimo. buenísimo. Ese es un Ajá. libro, buah, me lo he leído una vez y estoy como, ay, que esa es otra, como que me lo tengo que leer 10 veces más. O cogerme un capítulo, aplicar, cogerme un capítulo, aplicar, porque es también muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero la base Ajá, de lo que yo hago es sin duda alguna Storybrand. ajá, Storybrand, a buenísimo. tope. Y, y, y con la parte de la personalidad, ¿no es cierto? Esto de lo que tú haces, ¿qué partes de tu personalidad son las que están más expresadas en tu ejercicio? Como,
quizás lo dijiste de alguna manera en tu historia, ¿no es cierto? Como esto de escribir o de contar historias, como que lo has traído de alguna manera en tu infancia, Ujú. pero ¿qué partes de tu personalidad están más puestas en tu día a día haciendo esto? Pues la única forma que yo he descubierto de no ser pirateable, sea haciendo Ujú, monólogos, sea escribiendo libros, sea dando formaciones, ujú, es juntar el conocimiento con la experiencia. Es decir, yo cuando hacía reír era a través de mis historias reales, de mi infancia en Leganés o de mi relación con las nuevas tecnologías o mi experiencia viajando. Y lo contaba, ujú. experiencias reales. Nada de la bombilla de Edison, nada de los caballos de Henry Ford, ni de Steve Jobs, que estoy hasta aquí, de esos ejemplos. Entonces, ahora con los libros, si tú te lees un libro mío, no es pirateable porque nadie te puede contar lo que yo te he contado, ¿vale? No por nada, sino Claro. porque Robert McKee, que es el creador del guión, la Biblia Ajá. esta naranja, que es un referente en el mundo del cine, de Ujú. los guionistas, le conocí en 2012 que vino a dar un seminario aquí a España, a Madrid, y me firmó el libro y me puso, escribe la verdad. Escribe Mm, la verdad. Entonces tú cuando cuentas la verdad, cuando la vida te atraviesa al contarla, cuando tú prácticamente lloras escribiendo tu propio libro o te partes el de risa, mm, eso te vacuna contra la piratería. Yo no puedo, o sea, yo a las formaciones acabo reventado porque lo doy todo. Y encima mm, llevo la fortaleza del humor de mi pasado. También, bueno, ya no hago monólogos, digamos, de stand-up comedy, pero el humor ujú. lo llevo a mis formaciones, la improvisación, captar los mensajes, conectar cosas. Eso Buenísimo, es un buenísimo. Y superpoder. justo, ajá, y hablando también, ya esta es la última pregunta con respecto a tu rol que ejerces Sí, desde el History Brand, ¿no es cierto? sí. ¿Dónde las personas se pueden formar, digamos, formaciones? Hablaste también de el libro de Dolan Miller, por ejemplo, pero formaciones, de cómo se pueden formar como para, digamos, ejercer esta actividad. No sé si conoces algunas formaciones, cursos, sean presenciales o online, A ver, yo, por para... ejemplo, bueno, Donald Miller tiene muchos recursos para estos temas. Yo Ujú, personalmente tengo un podcast, uno de los podcasts que tengo se llama Storytelling con Sentido, que te sirve también para ujú, formar. O sea, yo siento hacerte un poco de spam, pero o sea, recientemente este año también he abierto una mentoría en la que la gente, bueno, pues se apunta a esa mentoría para que yo, a ver, muy modestamente, pero bueno, es un poco ujú, mi ambición, porque encima pude hablar con él una vez en un webinar que dio. eh, ujú, Ser el Donald Miller español es una cosa que yo digo sin complejos y con todo el descaro ajá, con el que puedo, ¿no? Entonces, ajá, me relaciono con gente que hace Storybrand, que el 99% son americanos o anglosajones o de ujú, otras nacionalidades, pero sí que es verdad que mi lucha es convertirme en un referente. O sea que, bueno, en principio ujú, te diría que o bien Donald Miller con todo lo que tiene googleable y que podéis, tiene varios libros. Yo empezaría por los libros, si es que con los libros, o sea, si tú ajá, coges sus libros y los exprimes, ya luego te toca trabajar a ti, ¿vale? Y ahí vas a descubrir un montón claro. de recursos suyos si quieres ir a la fuente, ¿vale? Está Pero si realmente buenísimo, quieres que está te haya buenísimo. alguien que te ayude en castellano y que realmente sea una persona que no solo lo conoce a fondo, sino que es que Ujú, yo soy muy, cuando cojo algo, lo exprimo al máximo y tengo ajá, experiencia con clientes reales con los que he trabajado, tanto en español como en inglés incluso. Y la ajá. experiencia, a ver, aquí lo mágico, Miguel, es cuando se junta conocimiento con experiencia. Ujú, Y a los que nos estén ujú. escuchando, mejor hecho que perfecto. Se avanza más. Buenísimo. Y bueno, ¿qué proyectos o iniciativas estás trabajando actualmente y, digamos, cuál es tu visión a futuro en tu carrera profesional, quizás este año, Pues mira, o para los próximos años que vienen, ¿sí? pues tengo el proyecto para 2023, aparte de, bueno, aparte, Ujú, que no es moco de pavo, la mentoría, ¿vale? Que la he lanzado en enero de 2023, que es ajá, un audio semanal los domingos, nada más, porque creo mucho en el ajá, silencio como una forma de respeto para que la gente aplique las cosas y no esté aturullada con contenido. mm, Muy práctico, muy aplicable. Y luego empezar a convertir, estoy
despidiéndome de lo de aportar valor de forma gratuita. Este año va a ser el lanzamiento de cursos que van a ser de pago y la gente que apueste por mí, la gente que apueste de forma gratuita apuntándose a mi lista de correo, es lo único que va a ser gratis. La gente que esté dentro de esa lista de correo va a tener acceso de forma privilegiada a todo lo que yo vaya lanzando en forma de infoproductos. Habrá nuevos libros este año y habrá cursos empaquetados para la gente y bueno, todo acompañado, la gente que apueste por mí, yo apuesto por ellos y tendrán acceso a mí de una forma u de otra, desde, bueno, pues contestando a un correo mío de la lista de correo gratuita a contratar una mentoría conmigo personal. Buenísimo. Que ya Ahí tiene un vamos a coste más estar, elevado, ¿no? ahí vamos a estar atentos para ver cuándo salen esos infoproductos y esos cursos. Estupendo. Em, y Nacho, bueno, ya como estamos terminando, ¿dónde la gente te podría contactar? ¿Dónde te podría seguir? Pues mira, me pueden seguir en nachocaballero.com, que ahora mismo En tu pueden página. entrar, ahí pueden entrar directamente a la lista de correos si les interesa. Y luego, bueno, la mentoría que se llama nachocaballero.com/play, con la idea de jugar. Jugar para ganar, pero Súper. pero si perdemos, aprendemos. Bueno, de todas maneras vamos a estar compartiendo esa información en la descripción de este podcast. Estupendo. Y por mi parte, bueno, mis agradecimientos, mis rescates de ti, de lo que compartiste aquí en este podcast, de tu definición de amor, por ejemplo, detalles que se me vienen a la mente ahora, como por ejemplo el poner a la familia primero y después se verán los ingresos, ¿no es cierto?, en el trabajo. Eso Para mí es. me hace mucho sentido todo eso, la revolución que creaste en tu vida como para que Ujú. tu vida realmente merezca ser vivida y esto también de la igualdad en el tema de la relación con las empresas también me marcó Fundamental. y te lo agradezco un montón. Así que fue una gran oportunidad de tenerte en este podcast, Nacho, de haber conocido tu historia, tu experiencia, tus vivencias y anécdotas. Y no sé si quieres añadir algo más. Pues mira, Miguel, agradecerte la conversación larga y distendida que hemos tenido. Ha sido un verdadero placer y bueno, ojalá ayude a la Uf, gente que sientan pues una máquina del tiempo que les motive que se apoyen en otros que ya hayan recorrido el camino en forma de libros, en forma de mentorías, porque van a ganar tiempo, que es lo más valioso. Les animo a todos ellos y te doy las gracias por la oportunidad de contar mi experiencia y que ojalá que ayude a alguien a ponerse en marcha y no hacerse funcionario, por favor. Super Nacho, bueno, gracias por haber participado y te deseo mucho éxito en tus próximos proyectos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Los invito a seguir a todos a Nacho en sus redes. Vamos a dejar la información aquí abajo en la descripción también. Y muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente video.